Bienvenidos de nuevo, vamos a continuar con la actividad número 4 del objetivo de geometría. Ya en la actividad anterior vimos una propiedad muy importante que tienen los triángulos, que es el hecho que la suma de los ángulos interiores en un triángulo siempre suma 180 grados. Ahora vamos a estudiar una idea sencilla, que es la de saber poder determinar cuándo dos triángulos tienen las mismas medidas, aunque estos triángulos estén colocados en diferentes posiciones en el plano. Aquí vemos un triángulo y aquí tenemos otro triángulo y como pueden ver están en diferentes posiciones, están en diferentes lugares y colocados de diferente forma. Lo que nos preguntamos precisamente es cuándo este y este tienen las mismas medidas. Y entonces tenemos la siguiente definición. Vamos a decir que dos triángulos son congruentes si superpuestos coinciden. Es decir, aquí tengo este triángulo y este triángulo. Vamos a decir que estos dos triángulos son congruentes si yo puedo tomar este triángulo, moverlo y colocarlo encima de este, de forma que todo coincida. Es decir, cuando coloque este lado y este coinciden, este lado y este coinciden, este lado y este coinciden, y eso incluye que los ángulos internos también sean idénticos. ¿Sale? Entonces, decimos que dos triángulos son congruentes y cuando tomo este y lo pongo encima de este, todo coincide. Acá lo podemos ver en el video, como en el momento en que tomo un triángulo y lo pongo encima del otro, todo coincide. En este caso decimos entonces que los triángulos son congruentes. Ahora vamos a introducir un poco de notación para referirnos entonces en general. Cuando me refiero a en un triángulo, acuérdense, los vértices se denotan con letras mayúsculas. Acá, por ejemplo, este triángulo, lo tengo, este vértice lo denoto con letra mayúscula A, este con B y este con C. En este triángulo de aquí al lado, pues a esta le llamé A', B' y C'. Y en general para referirse a un triángulo pues se pone este símbolo precisamente de un triangulito y luego se escriben las letras que son los vértices. Entonces cuando hago esto me refiero al triángulo con vértices en A, B y C. Y entonces en este caso para decir que el triángulo ABC, o sea me refiero a este, y el triángulo A'B', C', o sea me refiero a este, para decir que son congruentes, voy a escribir así, voy a poner un triángulo, el triángulo ABC, y luego voy a poner este símbolo, que son dos líneas de igual, y esta como S alargada, ¿no? Este símbolo entonces se lee como congruente. Y entonces aquí dice el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B', C'. Entonces, para decir que dos triángulos son congruentes, lo denotamos de esta manera. Otra vez, este símbolo es para referirme al triángulo. A, B y C son sus vértices. Este igual con esta S acostada y alargada. Este símbolo quiere decir congruentes. Y entonces aquí dice el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B', C'. Y se tiene la propiedad que les enseñan desde la secundaria, en algunos casos hasta en la primaria, que es cómo se determina cuando dos triángulos son congruentes, ¿sale? Y entonces tenemos este teorema. Acuérdense, teorema es la palabra que se usa para expresar una verdad, ¿no? La cual podemos dar argumentos de que en efecto es verdadera. Y entonces esto siempre pasa. Todos estos enunciados son equivalentes, es decir, tienen el mismo significado. Es decir, los triángulos son congruentes si tienen esa propiedad que se escribe así como ALA, ¿no? Que se lee o usualmente se les enseña como ángulo, lado, ángulo. Entonces, dos triángulos son congruentes si tienen un lado igual y los ángulos adyacentes al triángulo también son iguales. Es decir, me fijo en un lado, tienen que tener, quiero ver si dos triángulos son congruentes. Entonces me fijo si tienen un lado igual y los ángulos que acompañan a ese lado, si también son iguales, eso quiere decir que los triángulos son congruentes. Este criterio para ver que dos triángulos son congruentes se le conoce así como ALA, ángulo, lado, ángulo. Otro criterio para ver que dos triángulos son congruentes es el que se le conoce como LAL o lado, ángulo, lado.
Es decir, si quiero ver que dos triángulos son congruentes, me fijo en dos lados que sean iguales, ¿no? Y esos dos lados tienen que formar un ángulo. Si ese ángulo también es igual, quiere decir entonces que los triángulos son congruentes. Y finalmente, el último criterio para ver que dos triángulos son congruentes es este, que se le denota como LLL, o sea, lado, lado, lado. Y quiere decir entonces que dos triángulos van a ser congruentes si sus tres lados son iguales. ¿Sale? Fíjense entonces que para ver que dos triángulos son congruentes, tiene que tener los tres lados iguales y los tres ángulos iguales. Pero esta propiedad me permite ver entonces que no necesito verificar todo. Basta, por ejemplo, con que tengan un lado y los ángulos adyacentes iguales, que es esta propiedad, la ángulo, lado, ángulo, o que tengan dos lados iguales y el ángulo entre ellos igual, que es la propiedad lado, ángulo, lado, o que tengan los tres lados iguales. Vamos a ver un ejemplo. Aquí me preguntan si estos dos triángulos que tengo dibujados son congruentes. Entonces otra vez tengo aquí mi triángulo A, B, C, y aquí tengo mi triángulo A', B', C', que están colocados en diferente posición. Pero veo, por ejemplo, que el lado CB, este lado, mide 2 centímetros, el lado CA mide 3 centímetros, y entre este lado, que es el CB y el CA, el ángulo que forman es de 35 grados. Acá, en este triángulo, tengo que el lado C', B' mide 2, el lado C', A' mide 3 y el ángulo entre ellos mide 35 grados. Y fíjense cómo no me dicen ni cuánto mide este lado, el B', A', ni tampoco aquí el BA, ni tampoco cuánto vale este ángulo y este ángulo, ni aquí tampoco me dicen cuánto vale este ángulo y este ángulo. Sin embargo, a pesar de no tener todos esos datos, puedo determinar si estos triángulos son congruentes, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo la medida de dos lados, este mide 2, este mide 3. Este mide 2 y este mide 3, es decir, este triángulo y este triángulo tienen dos lados iguales. Y si me fijo el ángulo entre esos lados, entre este lado y este lado es este ángulo, entre este lado y este lado es este ángulo. Si me fijo en esos ángulos, esos son iguales. Entonces, por el criterio lado, ángulo, lado, estos triángulos son congruentes. Acá escribo paso a paso lo que acabo de decir. Como dije, el lado BC es igual al lado B'C', que medía 2. El lado CA valía lo mismo que el lado C'A', que medía 3. Y el ángulo entre ellos, que acuérdense que se escribe así ángulo, se escribe esta y luego un arco para denotar ángulo. El ángulo BCA, si me regreso a la imagen, el ángulo BCA, pues me estoy refiriendo a este, es igual al ángulo, acuérdense, este símbolo es ángulo, B', C', A'. Si me regreso a la imagen, B' es este, C' es este y A' es este, o sea, me estoy refiriendo a este ángulo. Estos ángulos son iguales, que dan lo mismo que 35 grados, y entonces por el criterio lado, ángulo, lado, los triángulos son congruentes. ¿Sale? Entonces, estos criterios nos permiten ver cuándo dos triángulos son congruentes a pesar de no tener todos los valores del triángulo. Acá, de regreso a nuestras figuras, sé cuánto vale este lado, vale 2, este vale 2, este vale 3, este vale 3, y el ángulo entre ellos vale 35. Pero desconozco este, desconozco este, desconozco este ángulo y este, desconozco este ángulo y este, ¿no? Y a pesar de no conocer estos valores, este criterio de congruencia lado, ángulo, lado, me permite decir que estos son triángulos congruentes. Es decir, todo lo demás va a valer lo mismo. Es decir, este lado también va a ser igual a este ángulo va a ser igual a este y este ángulo va a ser igual a este. Veamos otro ejemplo. Me dan esta configuración donde E es el punto medio del segmento AD y CB. El segmento AD es este, de A a D. El segmento AD es este. Luego me dan el segmento CB. Acá está CB. Entonces este es el segmento CB. Entonces me están diciendo que E es el punto medio. O sea, este es el punto que está a la mitad de este pedazo y también está a la mitad de este pedazo. Eso quiere decir entonces que esta medida y esta son iguales. De la misma forma como E es el punto medio de este pedazo, quiere decir que este segmento, que es el BE,
vale lo mismo que el segmento S. ¿Vale? Así es esta configuración que me han dado. Y lo que me están pidiendo es que demuestre que dé el argumento porque el triángulo AEB, o sea, este triangulito de acá arriba, y el triángulo CED, o sea, este triangulito de acá abajo, me piden que demuestre, que pruebe que este triangulito y este son congruentes. Y fíjense que en este caso, a diferencia del caso anterior, no me están dando ningún valor de un ángulo. Otra vez, al ser este el punto medio, este vale lo mismo que este y este vale lo mismo que este. Es decir, el triángulo AEB y el triángulo DEC tienen dos lados iguales. Este lado es igual a este y este lado es igual a este. Entonces, para poder usar el criterio lado, ángulo, lado, necesitaría yo ver que el ángulo entre estos lados es el mismo. Entonces, los lados que tengo es este con este y este con este. Entonces, el ángulo entre ellos es este en el triángulo de arriba y en el triángulo de abajo es este. Si este ángulo fuera igual a este ángulo, por el criterio lado, ángulo, lado, estos triángulos son congruentes. Y en efecto, aunque no me dicen cuánto vale este, pero esta es una línea y esta es otra línea, entonces acuérdense, este ángulo y este ángulo están opuestos por el vértice, y ya vimos en la actividad número 2 que este ángulo y este ángulo, al ser opuestos por el vértice, deben de ser iguales. Y si son iguales, por el criterio lado, ángulo, lado, este triángulo de arriba y este triángulo de acá abajo deben de ser congruentes. Acá escribo lo que acabo de decir, otra vez. El ángulo AEB y el ángulo CED son iguales, por lo que acabo de decir, son opuestos por el vértice. Me regreso a la imagen. El ángulo AEB, o sea, este, es igual al ángulo CEB, o sea, este, porque son opuestos por el vértice. Y como E es el punto medio del segmento BC, me regreso a la imagen, E es el punto medio del segmento BC, quiere decir entonces que la longitud BE y la longitud EC son iguales. Me regreso a la imagen. La longitud BE y la longitud CE son iguales. De la misma forma, como E es el punto medio de AD, el segmento AE es igual al segmento de ED. Y entonces estos dos triángulos tienen dos lados iguales, el ángulo entre ellos igual, y por el criterio lado, ángulo, lado, deben de ser congruentes. ¿Sale? Vamos a ver un ejemplo más para que se termine de entender. Vean ahora esta configuración. Tengo este triángulo grande, el triángulo ABC, ¿vale? Y D me están diciendo que es el punto medio del segmento AC. O sea, este punto está exactamente la mitad de este segmento. Y además me dicen que AC y BD son perpendiculares. O sea, la línea AC y la línea BD son perpendiculares, y acuérdense que ya vimos que cuando son perpendiculares el ángulo que forma tanto de este lado como de este lado deben medir entonces 90 grados. ¿Sale? Y me pide probar que el triángulo ABD, el triángulo ABD, o sea este triángulo, y el triángulo CBD, CBD, o sea este otro triángulo, son congruentes. ¿Vale? Entonces otra vez hay que usar uno de los criterios, ¿no? Con las propiedades que tengo. Tengo, por ejemplo, como propiedad que este es el punto medio de este. Eso quiere decir que este y este valen lo mismo. Y como esta es perpendicular a esta, ya sé, por ejemplo, que este ángulo y este ángulo miden 90 grados. Fíjense, entonces, que automáticamente, por lo que me están dando, esta medida y esta son iguales. Y si me fijo en este triángulo y en este triángulo, pues comparten este lado. Los dos triángulos comparten el lado BD. Quiere decir entonces que este triángulo y este triángulo tienen dos lados iguales. Este es igual a este y este lo comparten. Entonces tienen dos lados iguales. Si tuvieran el tercer lado igual, pues por el criterio lado, lado, lado serían congruentes, pero no me están diciendo nada de la medida de AP y la medida BC. No me dicen si esas medidas son iguales y entonces no puedo usar ese criterio. Pero sí puedo volver a usar el criterio de lado, ángulo, lado, porque este y este tienen este ángulo que mide 90 y este tienen este ángulo que mide 90 grados.
¿Sale? Aquí escribo puntualmente lo que acabo de decir. Al ser D el punto medio del segmento AC, la medida AD es igual a la medida DC. Ya tienen un lado igual, ¿no? Uno de los ángulos, me paso a la siguiente presentación, me fijo en los ángulos, el ángulo en BDA y el ángulo en BDC, ambos miden 90 grados por ser líneas perpendiculares, y entonces por el criterio lado, ángulo, lado, el triángulo ABD y el triángulo CBD deben ser congruentes. Muy bien, ahora vamos con otra definición importante. Hay un caso particular de triángulos que se conoce como triángulo rectángulo, y este es exactamente el caso en el que uno de los ángulos, acuérdense que el triángulo tiene tres ángulos, pero en el caso en que uno de los ángulos mide pi medios, o acuérdense que pi es lo mismo que 180, entonces pi medios es la mitad de 180, que es 90, o sea, pi medios es lo mismo que 90 grados, ¿vale? Entonces, el caso en que un triángulo tiene un ángulo de 90 grados, al triángulo se le conoce como triángulo rectángulo, ¿vale? Entonces, un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados o de pi medios se le conoce como triángulo rectángulo. El lado, que está enfrente del ángulo de 90 grados, aquí está el ángulo de 90 grados, el lado que está enfrente es este, que aparte va a ser el lado más grande del triángulo, se le conoce como hipotenusa. Y a los lados que son adyacentes a este ángulo de 90 grados se les conoce como catetos, ¿vale? Entonces, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. El lado en el triángulo, el lado opuesto a este ángulo de 90 grados se le llama hipotenusa, y los lados que tiene junto, que es este y este, se les llama catetos. Y derivado de la propiedad de congruencia de triángulos, la que vimos hace un rato, de lado, 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 ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo, en este caso se derivan estas propiedades para ver cuándo dos triángulos rectángulos son congruentes. Entonces va a pasar que dos triángulos son congruentes, que se conoce como la propiedad HA, si tienen la hipotenusa igual y un ángulo de los agudos, es decir, de los que no son de 90 grados, iguales. También dos triángulos rectángulos van a ser congruentes si tienen un cateto igual y uno de los ángulos agudos iguales. Otra vez, el ángulo agudo son esos dos que no son el de 90 grados. Otro criterio que nos permite ver si dos triángulos rectángulos son congruentes es el CC, si tienen los dos catetos iguales. Y finalmente, dos triángulos rectángulos van a ser congruentes si tienen la propiedad HC, es decir, la hipotenusa y un cateto son iguales. Es decir, para ver que dos triángulos rectángulos son congruentes, basta verificar solamente dos cosas. En dos triángulos cualesquiera teníamos que verificar tres, ya sea lado, 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 tres lados iguales, lado, ángulo, lado, dos lados y un ángulo igual, o ángulo, lado, ángulo, dos ángulos iguales y el lado y un lado igual, el lado adyacente. En el caso de un triángulo rectángulo basta con HA, hipotenusa y un ángulo, CA, un cateto y un ángulo, CC, dos catetos iguales, o HC, la hipotenusa y un cateto iguales. Entonces se simplifica ver cuando dos triángulos rectángulos son congruentes. Por ejemplo, aquí me están dando estos dos triángulos, ¿vale? En este triángulo me dan la hipotenusa, que mide 5 centímetros. El ángulo de acá, pues como es el que está opuesto a la hipotenusa, es el que mide 90 grados. Usualmente así se denota, ¿no? En la figura, como con este cuadradito de acá, o rectangulito, se denota que este es el ángulo que mide 90 grados, como para decir que aquí es donde se hace la esquina, ¿sale? Entonces, este mide 5 centímetros y este de ángulo de acá mide 45 grados. En este triángulo de acá, entonces se forma el ángulo de 90 grados y aquí está mi ángulo de 45 grados y este mide 5 centímetros. Entonces, ¿cómo veo que estos dos triángulos son congruentes? Si se fijan, la hipotenusa mide lo mismo, mide 5 y uno de los ángulos, que no es el de 90 grados, o sea, este mide 45 y este también. Y entonces por el criterio hipotenusa ángulo, HA, hipotenusa 5, ángulo 45, entonces los triángulos deben de ser congruentes. Otro ejemplo, me están dando estos dos triángulos. Este triángulo acá, aquí está el ángulo de 90 grados, aquí me están dando la hipotenusa, mide 7, y este ángulo de acá mide 33. Este otro triángulo de acá,
este ángulo de acá es el que mide 90 grados, entonces esta es la hipotenusa, al igual que acá. Entonces en ambos triángulos la hipotenusa mide 7, pero acá me dan este ángulo que mide 57 grados y aquí me daban un ángulo que medía 33. En apariencia, entonces parecería que no pueden ser congruentes porque no tienen un ángulo igual. Sin embargo, podría ser que este ángulo es el que fuera igual a este y este fuese el que sea igual a este. Y en este caso se puede calcular, ¿por qué? Porque este ángulo, por ejemplo, mide 57 grados y este mide 90. Y entonces puedo determinar este, ¿por qué? Porque yo sé que este y este juntos siempre deben de dar 180 grados. En un triángulo, la suma de los ángulos internos siempre da 180. Entonces, este ángulo va a ser lo que me falte de estos dos para hacer 180. Igual acá, si yo me fijo entonces en este, los tres juntos deben de dar 180. Eso quiere decir que si yo junto este y este debe de valer lo que le falte a estos dos para hacer 180. Acá lo escribo, entonces la hipotenusa mide 7 centímetros en ambos, en uno mide un ángulo 57, en otro 33, y la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre da 180, ¿no? Y entonces voy a calcular los ángulos que me faltan. En el primer triángulo voy a llamar X al ángulo que me falta. Me regreso a la imagen, acá tengo mi triángulo, este mide 33, este 90, y a este le llamo X. Entonces yo sé que juntos los ángulos tienen que dar 180, pero como uno ya mide 90, los otros dos deben de valer los otros 90 que me faltan para 180, es decir, el ángulo que tengo X más 33 tiene que dar 90. Y aquí uso inverso aditivo, sumo menos 33 de ambos lados, de este lado se cancela y aquí me va a quedar 90 menos 33. Y entonces me queda que X vale 90 menos 33, que es 57, que coincide justamente con el ángulo en el otro triángulo. Si hago lo mismo para el otro triángulo, si llamo en el otro triángulo Y el ángulo faltante, me regreso a la imagen, acá estaba mi triángulo, este mide 90, este 57, y a este que es el que desconozco le llamo Y, pasa lo mismo, ¿no? Este más este son 180, pero como este ya mide 90, este y este juntos deben valer 90. Y entonces tengo que Y más 57 vale 90, otra vez uso inverso aditivo y me queda que Y vale 90 menos 57. Acuérdense que la propiedad de aquí a acá del inverso aditivo se los enseñan usualmente en la secundaria como que este está sumando, pasa restando. En realidad no es que pase restando, sino que usamos pues, precisamente la propiedad de inverso aditivo. Y entonces Y queda como 90 menos 57 que vale 33 y entonces en efecto los ángulos eran iguales. Y entonces por el criterio ángulo hipotenusa, tienen un ángulo igual y la hipotenusa igual, pues automáticamente los triángulos, como son rectángulos, deben de ser congruentes. ¿Sale? Muy bien, ya para finalizar, de tarea tienen que hacer esta actividad. Tienen estas dos configuraciones, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, esta propiedad. En esta configuración, el segmento IG es perpendicular al segmento FG. O sea, este y este son perpendiculares. Eso quiere decir que este ángulo de acá es de 90 grados. Igual, IH es perpendicular a FH. IH es este segmento, FH este. Y entonces, este y este son perpendiculares. Quiere decir que este ángulo de acá es de 90. Y además me dicen que el ángulo GFI, o sea, este ángulo es igual al ángulo IFH, o sea, este ángulo, o sea, este y este son iguales. Y entonces tengo que probar, acá está, que el triángulo FGH es igual a FHI, aquí me equivoqué, aquí es FGI, este debe ser I. O sea, este triángulo de acá arribita tengo que probar que es igual, es congruente al triángulo de aquí abajo, ¿sale? Igual acá, me dan la hipótesis que el lado AB es igual a AC, o sea, esta medida de acá es igual a esta, me dicen que BD es igual a CD, BD que es esta, CD es esta, o sea, esta medida y esta medida también son iguales, y tengo que ver que el triángulo ABD, o sea, este triangulito de acá arriba, es congruente con el ACD, o sea, este triangulito de aquí abajo, ¿sale? Entonces, tienen que usar uno de los criterios. Vean cuál de los criterios son los que deben de usar para probar que los triángulos que me piden son triángulos congruentes. Con esto terminamos la actividad por el día de hoy.